Suecia se encuentra entre los países con las prácticas comerciales más sustentables en el mundo, liderando los rankings mundiales en la materia. Por ejemplo, para ser parte de viajes oficiales, el gobierno pide a las empresas el cumplimiento de altos estándares. ¿Cuáles son las nuevas exigencias que deberán cumplir las compañías en el mundo? De eso vamos a conversar con la directora internacional de sustentabilidad de Business Sweden. Me refiero a Mari Trogstam. Mari, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias. Para que lo entendamos mejor, ¿qué es lo que hacen en Business Sweden? Business Sweden es una organización es una organización que es mitad dueña del gobierno sueco a través de la Cancillería y también por la comunidad de negocios. Y la tarea es apoyar a las compañías suecas que quieran crecer sus ventas en una manera sostenible, pero también atraer inversión de alta calidad hacia Suecia, de compañías lejanas que inviertan en Suecia. Por eso tenemos una específica asignación y gran ambición en negocios sostenibles. En ese sentido, ¿qué lugar ocupa la sustentabilidad en la promoción de empresas suecas en el extranjero? Suecia es una nación líder cuando se trata de negocios sostenibles. Ha sido un largo camino para eso. Como sabes, todos empezamos con un respaldo filantrópico y luego comenzamos a movernos a minimizar los riesgos. Y luego, hace más de 2 años atrás, vino la Agenda 2030 y las 17 metas de sostenibilidad. Ahora creo que debemos hablar de ambos, los riesgos y las oportunidades, para llegar a que las compañías suecas hablen de esto en un modo que también se relacione al núcleo de los negocios. Afecta también cómo podemos llegar a soluciones sostenibles en, por ejemplo, energía, transporte o comunicaciones. ¿Cree usted que dentro de las empresas suecas la sustentabilidad está en el ADN de su día a día? Sí, yo diría que sí, que las grandes compañías suecas están trabajando con sustentabilidad como parte del corazón de sus negocios y también las pequeñas y medianas compañías se están acercando hacia allá y es ahí donde Business Sweden tiene un rol para promover negocios sostenibles con las pequeñas y medianas compañías, porque ellas suelen ser parte de la cadena de abastecimientos o ellas mismas buscan entrar al mercado global y por eso promovemos distintas iniciativas para construir la capacidad a través de e-learning o cuando las compañías pequeñas tienen que elegir qué mercado quieren para exportar. Ellos también deberían contar los riesgos y oportunidades cuando se trata de prácticas de negocios sostenibles. ¿Qué ejemplos podemos dar que demuestren que es bueno invertir en sustentabilidad pensando en el mediano o en el largo plazo de las empresas? Ahora estamos empezando a encontrar estadísticas realmente valiosas. Tenemos estudios de Harvard en conjunto con la institución Brookings y otro de Oxford. En distintos modos apuntan a la relación y correlación entre el sistemático enfoque sostenible y también a buscar ganancias. Y puedes ver que cerca de las 80 compañías que fueron investigadas por Harvard ganaron casi el doble que las compañías con bajo perfil de sustentabilidad. Y esto fue entre los años 1992 y 2014. Y puedes empezar a ver la correlación ahí. ¿Crees que es porque los clientes, los consumidores, premian a las empresas cuando tienen prácticas sustentables? Diría que esa es una parte importante, pero también las compañías con un alto perfil sostenible tienden a atraer talentos que también trabajan en sostenibles modales. Ellos evitan conflictos costosos cuando se trata de derechos laborales o terminar la corrupción. Las compañías también intentan lograr un bajo costo de capital si son sostenibles. Entonces hay diferentes razones para eso. ¿Podría decir entonces que los millennials hoy en día exigen para trabajar en una empresa que tengan políticas de sustentabilidad? Exactamente, y eso es realmente un importante empuje para los negocios sostenibles, que de verdad todos los jóvenes demandan, y deberíamos recordar que la sustentabilidad es todo sobre el medio ambiente, pero también derechos laborales, derechos humanos, cuando se trata de los derechos de los niños y mujeres, y otras partes también relacionadas a la anticorrupción. Entonces necesitamos considerar a todas las partes de la práctica de un negocio sostenible. Es muy interesante lo que dice porque generalmente cuando hablamos de sustentabilidad uno piensa inmediatamente en impacto en el medio ambiente, pero también hay otras áreas y mencionó corrupción. ¿Crees que es medidas anticorrupción dentro de las empresas lo último en incorporarse a las medidas de sustentabilidad?
Creo que eso es correcto. Corrupción es uno, pero también el respeto por los derechos humanos, porque con la nueva guía de principios para los negocios y derechos humanos es importante entender que no siempre es fácil para las compañías saber si estás asociado en un acto corrupto o si estás contribuyendo o lo estás causando, las violaciones a los derechos humanos. Y yo diría que la parte importante es la asociación, un diálogo inclusivo con la sociedad civil, con el sector de negocios, las autoridades de gobiernos y la academia, para que trabajen juntos, porque ahora estamos enfrentando asuntos complejos, por ejemplo, con la situación de los derechos humanos. Entonces necesitamos trabajar juntos, en el mismo país, pero también, por ejemplo, Suecia y Chile, para resolver esto. Entonces diría que la corrupción y también los derechos humanos son importantes asuntos en el área de la sustentabilidad. ¿Cree usted que las políticas de sustentabilidad deben de venir desde el directorio, desde la gerencia general? ¿Es eso lo más recomendable? Sí, estás en lo correcto ahí. Tú tiendes a hablar sobre el tono de arriba. Es realmente importante que el alto directivo crea en esto y cuando comienzan a recibir estadísticas y sea también provechoso trabajar con sustentabilidad, será más fácil de lograr. Entonces el compromiso de la directiva es importante. Escuché hoy temprano que si tú pones objetivos que el 100% de la compañía tiene que hacer, eso realmente tendrá un efecto y es importante que la directiva esté detrás de eso. ¿Cuál es el rol de otras personas de interés? Por ejemplo, los trabajadores de la compañía en cuanto a sustentabilidad. Of course, the workers it's really an important part of this, and the dialogue. The social dialogue together with the workers is of course really important. Por supuesto, los trabajadores son una parte importante de esto. El diálogo es importante, entender las diferentes necesidades. Yo diría que un diálogo estable es una de las más importantes partes de la agenda de sustentabilidad, traer a todos los diferentes actores a la mesa. Y también si las compañías esperan ser transparentes con sus prácticas de negocio, los trabajadores deberían poder apoyar y ayudar a la compañía a entender y encontrar soluciones a los problemas. Por eso, incluir a los trabajadores en el diálogo inclusivo es tan importante. Inclusive dialogue, that's really important now, including, of course, the workers of the companies. ¿Qué es lo que pasa con los inversionistas? ¿Están ahora exigiendo que haya prácticas de sustentabilidad para dar capitales a las empresas? I would say that the financing for the global agenda is really the hot topic now. Yo diría que el financiamiento para la agenda global es lo más difícil ahora. ¿Cómo puedes terminar la Agenda 2030 y las 17 metas sostenibles? Entonces los inversionistas tienen un rol crucial para jugar aquí y puedes ver en la tendencia de que hablan más sobre medio ambiente, lo social y la gobernabilidad. Entonces definitivamente diría que no estamos completamente ahí todavía, pero estamos empezando a ver eso con los bonos verdes. Quiero decir, el movimiento definitivamente está ahí. ¿Cuál es el rol de los gobiernos en esta área en particular? I would say it's really important, and once again, the cooperation, all parties are really important here. For example, in Sweden, the government has... Yo diría que es muy importante, la cooperación de todas las partes es importante. Por ejemplo, el gobierno de Suecia ha dicho que todas las compañías de cierto tamaño, más de 250 empleados y con ingresos por sobre las 350 millones de coronas suecas, todas estas compañías están obligadas a entregar un reporte de sustentabilidad y tienen que reportar sobre los riesgos, específicamente en el área de los empleados y sus efectos en lo social y medioambiental, derechos humanos y prácticas de corrupción. Y por lo que sé, no solo esas compañías que están obligadas a reportar lo hacen, también las pequeñas compañías que ven esto como una ventaja, también lo hacen porque estos reportes te ayudan a entender cuál es tu materia y esa es otra palabra que deberíamos enfocarnos, porque toda compañía debería descubrir qué es lo esencial para tu negocio. No puedes hacer todo, necesitas enfocarte en los riesgos y oportunidades más importantes para tu negocio y luego tendrás el efecto. En su experiencia, empresas de cualquier sector, mencionó la energía, también el sector financiero, ¿tienen la capacidad o tienen el espacio para desarrollar prácticas sustentables? Yo diría que en todos los sectores tienes la posibilidad y cuando miras en esas 17 metas, la número 11 es sobre ciudades y comunidades sustentables y para mí también es mirar a las grandes y pequeñas compañías que se están enfocando en energía sustentable o transporte como parte de la ciudad.
ciudades. Entonces yo diría que, por ejemplo, la meta 11 en conjunto con la meta 17 sobre asociación, ahí es donde tienes un fuerte efecto, pero tenemos que recordar que hablar sobre ciudades sustentables es por supuesto hablar sobre soluciones medioambientales, pero también sobre inclusión social. Si puedes promover soluciones de transporte sustentable, puedes hacer que las personas vayan a trabajar en una mejor manera. Entonces, esto incluye la dimensión social, la agenda de equidad de género y los derechos de los niños. Por ejemplo, cuando se trata de ciudades sustentables, creo que la comunidad de negocios tiene mucho que contribuir. So, for example, when it comes to sustainable cities, I think that the business community has a lot to contribute to. Esta es la primera vez que usted viene a Chile. Una mirada general, ¿cree que como país en todas las dimensiones estamos yendo en una senda sustentable? Yes, I would definitely say so. And I've been looking into... Sí, definitivamente diría que sí. Y he estado mirando, por ejemplo, las áreas de prácticas de anticorrupción. Y según entiendo, hay una nueva ley que regula cómo los individuos pueden interactuar con el gobierno. Pero también cuando se trata de seguir las leyes. Chile está en un nivel alto en diferentes índices globales. Y, por ejemplo, con el área de la agenda de equidad de género, lo que entiendo de este sello Iguala, están realmente empezando a hablar. Compañías que promueven igualdad de género. Entonces, definitivamente diría que Chile ha progresado ahí. About this sello Iguala, and also actually starting to talk about auditing companies that promote gender equality. So I would definitely say that Chile is, it's a great progress here. Mari Trogstam, directora internacional de sustentabilidad de Business Sweden, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias. Con esta conversación entonces sobre cómo Suecia está promoviendo la sustentabilidad en sus negocios, con sus empresas alrededor del mundo y también, como lo veíamos, un análisis sobre cómo lo hace Chile, terminamos esta Agenda Económica. Los invito a que sigan como siempre con nosotros en CNN Chile.